Apóstoles. Vamos a leer capítulo número 12, verso 5. A la letra dice la palabra del Señor: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Soberano Rey de gloria, invocamos tu nombre, Señor Jesús, en esta hora, agradecidos por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hoy tenemos una oportunidad gloriosa para estar en tu presencia, edificando y enriqueciendo nuestra vida en ese conocimiento que de ti proviene para grandes objetivos, salvación y vida eterna, y que mientras estemos aquí también seamos un canal de testimonio y de bendiciones. En tu santo y bendito nombre, Señor, inspíranos en esta hora, bendice tu pueblo por medio de la eficacia de tu palabra, que este consejo, Señor, genere un efecto glorioso en nuestra vida, conforme a la necesidad de estas misiones especiales, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos agradecidos le damos un aplauso al Rey de la Gloria? ¡Aleluya! Oh, hay un pueblo que sabe adorar y exaltar a ese Rey maravilloso que nos ha otorgado absoluta libertad en su santo nombre. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dando un gloria a Dios, puede estar sentadito. Qué bendición poder estar aquí. Reitero un saludo muy especial a todos y vamos a hablar un poco acerca de la realidad carcelaria. Amén. Para que ilustremos un poquito, ¿cuántos han ingresado por visita o por alguna situación normal o extraordinaria a un centro penitenciario? Levanten la manito. Oiga, varios. Bueno, voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuántos tienen algún pariente cercano, amigo o familiar en prisión? Oiga, hay varios y las manos no son las mismas. O sea que aquí ya estamos hablando de unas realidades. Amén. Gloria a Dios. En la Biblia acabamos de citar un caso muy particular. Y es que al apóstol Pedro lo habían tomado preso y lo metieron en el calabozo de más adentro. ¿Pero fue por algo malo? Claro, frente a los que ejecutaban el poder público, consideraban que lo que él estaba haciendo era un abuso o una forma de acoso. Hay países en donde predicar el evangelio es una forma de acosar la población y genera cárcel y persecución. ¿Quién recuerda en qué país todavía se vive esa forma de persecución? Corea del Norte es puntual. Bolivia durante un tiempo también tuvo ese régimen y no se podía llevar un tratado, ni cargar una Biblia, ni intentar persuadir a alguien de creer en el evangelio porque era motivo de cárcel. Nosotros gozamos de una verdad y de una libertad maravillosa en Colombia para predicar el evangelio. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Predicamos en las casas fiscales del ejército y la policía. Predicamos en las unidades de atención inmediata. Predicamos en la casa de Nariño. Hay unos hermanos con ese chalequito azul que todos los jueves hacen culto allá. Démosle ese aplauso al dueño de la obra. En todo lugar se está predicando que hay alguien que liberta de forma perfecta el alma del hombre. Pero hay una realidad especial y es que muchos, aún siendo justos, han pisado una cárcel. Y tenemos el caso del hermano Pedro, que por predicar el evangelio lo custodiaron y lo entraron al calabozo más profundo. Y estando en la cárcel, la Biblia dice, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y cosas maravillosas suceden.
Amén. ¿Cuál fue el efecto de esa oración de la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel? Vino un ángel, lo despertó y lo sacó. Y él todavía como que decía, ¿sí esto es un sueño o es que sí estoy libre? Nosotros hablamos de una libertad física, pero también hablamos de una libertad espiritual. Conocemos gente que físicamente dicen, yo estoy libre, pero están atados de cosas, atados de pecados, de malos pensamientos, de conductas reprochables. Pero hay uno que puede transformar en cualquier condición al hombre y darle genuina libertad. En alguna ocasión, haciendo un culto especial con todos los hermanos en Cómbita, sacamos a todos los de los patios, mezclamos los patios ese día. La guardia no quería que hiciéramos ese evento porque es prohibido mezclar los patios, porque cada patio tiene una ideología. En un patio ubican izquierda, en otro patio ultraderecha, en otro patio acceso carnal violento. Imagínense revolver los patios. Pero es que nosotros sí podemos hacerlo porque es que se reúne en la iglesia. Y cuán hermoso es habitar juntos y en armonía. Me decían los dragonientos, ¿ustedes qué es lo que tienen? Es el primero que saca de todos los patios gente. Hacen un evento bonito y no se prenden ni se calientan. Porque es que Dios es el que toma el control de esos espacios y de esos momentos. Y suceden cosas maravillosas. Dele ese aplauso grande y fuerte al Todopoderoso. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Así que vale la pena orar. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, eso fue en el 2000, acercándose el 2013, 2014. No estoy tan viejo, pero ese ratico. Y estábamos aquí. Y yo no sé muchas cosas, pero sé hacer caso. Había una hermanita, no hay necesidad de decir quién. Hermano, yo quiero ir a la cárcel, yo quiero. Y insistía y yo como que me hacía el loco, como que por aquí no es. Me dice el hermano Jaime, entrevístela y si pasa, pues que vaya y lo acompañe. Bueno, yo nunca había hecho una entrevista, tampoco era pastor. Hoy soy pastor capellán de tiempo completo por la gracia del Señor para las cárceles. Y recuerdo que yo llamé a la hermana y le hice algunas preguntas muy básicas y le planteé un caso. Ese caso lo conoce el hermano del chaleco azul que está ahí al fondo. Y le dije, hermana, vea, hay un hombre que hizo esto y esto, no voy a decir qué porque da pena, pero era un prontuario de cosas. Tenía una suma, una condena superior a 100 años y ya tenía 40. Así que de allá era difícil salir. Estaba en la unidad de tratamiento especial y en algún momento había amenazado de muerte a la iglesia si predicaba en la unidad de tratamiento. Cuando quisimos entrar, de todos los que estaban visitando, solamente entramos 2. La hermana Elenita y este servidor. Y bueno, pasaron muchas cosas. Dios nos dio la victoria, ese hombre se entregó a Cristo. Pero la hermana que estaba insistiendo que quería entrar, ella no sabía de qué se trataba. Entonces yo le dije, había un hombre que hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y una situación terrible, y la hermana apenas abría los ojos como si yo le fuera a echar gotas. La hermana, no se asuste, que esto es real. Esa es la realidad de una cárcel. ¿Qué merece ese hombre? Y ella me contestó asustada, que se pudra en esa cárcel. Oiga, hermano, y yo le dije con lágrimas en mis ojos ese día, ese hombre lo vi ser bautizado en el nombre de Jesús. Y lo vi después predicando con pasión en el patio 5 de aquí de la cárcel del Espinal, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él es todopoderoso. Y cuando muchos dicen, no hay nada que hacer por ese, hay uno que dice, lo he dado todo por él también. ¡Aleluya! Es ahí donde uno aprende a contemplar lo que significa el amor eterno de Dios. ¿Dónde le ponemos límites a un amor así? Es complejo, pero que Dios hace cosas extraordinarias, las sigue haciendo.
Bueno, ya van varias amenazas de muerte, no todas por ser pastor en la cárcel, algunas antes, por hablar de Jesucristo, pero aquí estamos porque el dueño de la obra es Él. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando la iglesia oró fervientemente a Dios por la condición de Pedro en la cárcel, Dios hizo un milagro y lo sacó libre. Pero aún así la iglesia ferviente orando, y cuando él tocó en la puerta salió una muchacha y asustada no quiso abrir, sino que se devolvió y le dijo: parece que es el espíritu de Pedro. A veces clamamos y nos cuesta creer que Dios va a hacer algo. ¿No le ha pasado? Y cuando Dios lo hace uno queda como: sí sucedió. Oiga, qué bonito es creerle a Dios plenamente. Gloria al Señor. Vamos a seguir mirando unas noticas aquí importantes de lo que queremos lograr con esta enseñanza. Y es que podamos ver la importancia de lo que la Biblia enseña acerca de la obra en las cárceles. Y se cita muchísimo. El propósito es hacer una pequeña sensibilización hoy. Amén. A lo largo de la historia, al ser humano se ha castigado por diferentes conductas antisociales entre sus integrantes. En el principio las cárceles solo se utilizaban para privar de la libertad a los prisioneros de guerra, pero luego se extiende para castigar cualquier forma de delito grave y se clasifica, y asimismo entonces se enumeran o se ubican los internos en un lugar. Las prisiones juegan un papel importante en toda la Biblia. Muchos sucesos de la historia del pueblo de Israel y de los hombres de Dios que estuvieron relacionados con la cárcel, eso nos debe servir a nosotros también para valorar cómo Dios se acercaba a esos lugares por medio de alguien. Los evangelios testifican de la dura experiencia del Señor al sufrir también el rigor y el castigo de una cárcel. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Un datico aquí interesante. ¿Cuántas veces habla la Biblia de Génesis a Apocalipsis sobre la cárcel? ¿Alguno tiene una idea, tiene un dato? Ayúdenme. De pronto sí. La Biblia relaciona este tema 726 veces. O sea que si lo detallamos de aquí no nos vamos. No lo voy a detallar porque no alcanzamos. Solo voy a dar una generalidad como para que notemos la importancia de este tema en la Biblia. El término cárcel 69 veces, prisión 23, preso 48, cautivo 138, cautividad 70, encarcelamiento 60, guardia 112, vigilar 11, celda 12, carcelero 3, prisionero 20, mazmorra 2, cautiverio 29, esclavo 99, cuerpo de custodia, o exactamente el término custodia 15, reo 3, vigilante 19 y capturas 21. Interesante, ¿no? La Biblia está llena de experiencias de gente en ese ámbito. Digamos todo gloria a Dios. Hebreos 11:36, abra su Biblia y leámoslo juntos. Hay algo interesante y es que no todos los que están en la cárcel están allí por maldad. Bíblicamente muchos fueron a la cárcel porque al hablar de la fe, según la calificación del mundo afuera, eran causa de estar presos. Pero no porque hubiesen cometido pecado, sino por hablar de su fe y de su verdad en Dios, iban a la cárcel. Leámoslo juntos, Hebreos 11:36. Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y... bueno. Por eso no solo Pedro estuvo en la cárcel. Tenemos la experiencia de Silas y su compañero. Y estando amarrados al cepo, no se estaban quejando: uy, hermano, esto de predicar es muy duro. No. Dice que estaban cantando al Señor con toda el alma. Imagínense ese fervor y esa pasión de que aún amarrados al cepo en la cárcel y custodiados, tenían el deseo en su alma de adorar al que vive por los siglos. Y Dios miró con tanto agrado esa forma de adorarlo,
que dice la Biblia que la cárcel se estremeció y las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron, porque donde está la presencia del Señor, allí hay libertad verdaderamente. Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Cuando fuimos a celebrar los primeros bautismos en Cómbita, en alta seguridad, nos mandaron a un equipo numeroso de guardia y custodia porque volvía a mezclar los patios. Y saqué a todos los de la iglesia más los candidatos a bautismo. Pero hubo un momento donde el Señor tomó el control del devocional. Mi supervisor del distrito estaba dirigiendo y él era el encargado de hacer los bautismos. Y se derramó el Espíritu Santo. Y automáticamente todos los uniformados quedaron ubicaditos por un solo costado. Y algunos estaban llorando. Y otros estaban preguntándole a otro de los que estaba ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí se siente algo diferente. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Lo que esta iglesia tiene es el poder del Espíritu Santo, que es lo que produce testimonio y lo que produce algo diferente desde lo profundo del alma del hombre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y eso nos abrió puertas para seguir trabajando con los uniformados. Y cuando empezamos solamente habían 2 servidores uniformados, el hermano sargento Stapper del cuerpo de custodia que trabaja en el centro de instrucción de Cómbita, y el dragoneante Fabián Millán, que él había empezado también como un colaborador de ese centro de instrucción y Dios lo ha bendecido mucho. Ahora tenemos otros hermanos que nos colaboran allí, como el hermano Forero, que también es un fruto de este bonito trabajo. Y es bonito porque no solamente se llega al privado de la libertad hablando de su condición física de cárcel, sino de ver que hay familias que parece que están muy bien, pero que quizás sus hogares estaban en un momento complejo, en una situación muy especial, y solo la presencia de Dios pudo resolver todo y cambiar el panorama de esas vidas, y hoy ver cómo les sirven al Señor da mucho gozo y alegría. Amén, gloria al Señor. Unos daticos aquí bíblicos para relacionar. Lot fue preso por los reyes que lo cautivaron en los tiempos de Abraham. José, primero en estar en la cárcel de Egipto. Sansón fue puesto en la cárcel por los filisteos. Micaías, por la profecía que declaraba de parte de Dios, fue metido a la mazmorra. David, a causa de su trabajo, fue perseguido hasta la cueva de Adulán y se convirtió casi que en su propia cárcel. En alguna ocasión yo dije, fue la primera fundación que se creó, porque llegaron a él 400 endeudados, amargados y afligidos, pero de allá de Adulán empezaron a salir los valientes de David para gobernar toda una nación. Dele ese aplauso al Dios que tiene esta iglesia. Así como Dios ayudó a esos hombres en la cárcel, lo puede usted ayudar a surgir en victoria en medio de cualquier situación. Jeremías en una cisterna y luego amarrado al patio de la cárcel. Juan el Bautista muere decapitado después de salir de una celda. Jesucristo por cárcel y por juicio fue contado. Oiga, esto es bien relacionado con la palabra. El contexto de la psicología para hablar de un privado de la libertad son las personas con el segundo puesto en la clasificación de grupos más excluidos y marginados de la sociedad en todo el mundo. ¿Cómo la ve? O sea que ese es el lugarcito donde nadie quiere ir, pero donde Dios dice, yo quiero que alguien vaya también y les predique. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Estadísticas para relacionarnos con esta realidad. Por cada cupo que se crea en una cárcel colombiana, llegan 3 internos. Ya usted puede hacer una estadística con ese dato. Amén. Desde 1837 el país tuvo su primer código penal. 19 años después, su consolidación como Estado,
por el aumento de la violación y de la violencia de los derechos, la crisis carcelaria es uno de los problemas crónicos hasta nuestros días, siendo el hacinamiento el principal causante. Los hermanos que han entrado a varias cárceles se dan cuenta que un lugar muy pequeño hacen caber mucha gente. Estos días me asombraba porque la capacidad de una de las cárceles en Boyacá, que es una cárcel pequeña, Ramiriquí, donde por gracia del Señor hace unos días bautizamos 8 hombres para la gloria de Dios. Pero en ese lugar hay capacidad solamente como para algunos 60. ¿Y sabe cuántos tienen ahorita? Casi 130. Es mucha gente para un lugar tan pequeño. Revisemos detalles de lo que Dios ha permitido hacer en las cárceles de Colombia. Más de 22.500 hermanos han sido bautizados en el historial en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso al dueño de esta obra. El Evangelio no le detiene a nadie, no lo detiene una cárcel, no lo detiene un uniforme. Desde que haya unción y haya gente con vocación, allá se glorifica el Rey de Reyes. Más de 300 guardianes administrativos y directores de cárceles son bautizados en el nombre de Jesús. Entre esas también la directora de Ramiriquí, de la cárcel que mencionaba hace un momento, es bautizada en el nombre del Señor con un proceso especial. Bueno, aquí todavía dice 45, pero ya son 53. Los pastores que en Colombia son el fruto de evangelismo carcelario. Démosle ese aplauso al dueño de esta iglesia. Hace poquitico salieron 2 misioneros como capellanes para la cárcel. Uno de ellos está en Ecuador y era uno de los que aquí estuvo en la cárcel mucho tiempo. Tuvo la oportunidad, por gracia de Dios, de ser pastor. Le ofrecieron congregación y dijo: no quiero congregación, yo quiero seguir predicando en la cárcel. Entonces te vas de misionero. Y dijo: de acuerdo. Ay, es que Dios hace cosas hermosas. Amén. Gloria al Señor. 4 pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia son el resultado del trabajo con la guardia, con los uniformados. Una bendición, amén. 4 más. Alabanzas. Y tenemos más o menos 60 familias entre obreros laicos y pastores carcelarios dedicados de tiempo completo y con un patrocinio especial de misiones nacionales para seguir haciendo este trabajo. Esa es la realidad que tenemos. ¿A cuánto nos alegra todo esto? Que siga creciendo la amada de Dios en todo lugar. Aleluya. Hay asistencia en los 185 centros de reclusión del país, incluyendo algunas unidades especiales. Búnker de la Fiscalía, correccionales de menores, CRM, que son centros de reclusión militar, y centros de reclusión transitoria, URIS, búnker, entre otros. Gloria al Señor Jesús. Hace un momento di los datos del historial. Vamos a hablar de los datos presentes. Más de 3.000 bautizados en la actualidad dentro de los centros penitenciarios. Amén. Más de 9.000 simpatizantes del Evangelio en esos lugares. Por eso no podemos dejar de visitarlos. Eso la demora es que se cumple el tiempo de renovar el carnet y ya la carpeta ya está completica en esa oficina. Gloria al Señor Jesús. 3.500 hermanos líderes dentro. Ese es el promedio de los hermanos que han ejercido liderazgo como población privada de la libertad. Más de 2.500 hermanos conforman el grupo de apoyo carcelario a nivel de todo el país. Muchos más, hay lugares donde hay muchos hermanos, donde se hace un evento de los hermanos que apoyan los pastores carcelarios, y esos son salones llenos de hermanos que se han involucrado en esta causa especial. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando un poquito. Estadística de la necesidad.
Yo quiero que hoy nos vayamos pensando en la necesidad de esos lugares, por eso estoy hablando así. Bueno, yo no soy pastor capellán aquí en el 10, pero me siento contento de hablar de esto aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? 175,000 personas privadas de la libertad en Colombia. Oiga, preocupémonos. Eso es mucha gente. Muchísima gente en la cárcel. 11 millones en el mundo. ¿Cómo no seguir impulsando la capellanía? Que para muchos todavía es algo raro porque poco se conoce el oficio de un capellán en algunas áreas especiales. Hacinamiento superior al 100%. Uniformados del IMPEC activos actualmente 14,700, de los cuales muchos ya son predicadores nuestros. Amén. Hablemos de la adolescencia, que hay jóvenes, para que cuidemos nuestra generación, los que se están levantando. 460,000 adolescentes están privados de la libertad en Colombia. Y hay que visitarlos en una correccional. El 80% no superan los 25 años de edad. Y un dato interesante para que usted sea prudente, mire con quién anda y hasta qué lugares va. No se ponga a hacer favores si usted no sabe de qué se trata, porque el 30% de la población que está en una cárcel son inocentes. Solo que al momento de un operativo estaban donde no tenían que estar. O recogieron un favor de alguien que no tenían por qué hacerlo, pero se pusieron a hacer un favor. Cargaron una maleta, tráigame ese maletín, se lo encargo, mijito, usted es mi amigo y yo lo espero en tal parte. Y ellos inocentemente recogieron pensando que era algo normal y hoy están en una cárcel. Así que seamos prudentes cuando alguien nos diga, hágame un favor, mire que esto, que aquello, acompáñeme a tal lado, tenga cuidado. También algunos por falsas acusaciones. Tuve un pastor nuestro de la iglesia 3 meses en Cómbita, en alta seguridad. Y hermano, ¿y qué hizo? No es que él fue el problema, que no hizo nada. No fue porque pecó, sino porque él en el afán de cuidarse, prefirió quedarse callado. Y yo le voy a decir algo con todo el corazón y por lo que he tenido que ver y por los procesos que ya me ha tocado enfrentar. Si usted conoce algo, no se quede callado, denuncie. ¿Y por qué, hermano? Porque ese pastor llegó allá por quedarse callado. Sabía de una situación especial. La muchacha le comentó, la familia, XXX cosas. Ay, pero por favor, pastor, no diga nada. Y él en medio de la situación dijo, bueno, pues hay que ser prudentes, quedémonos calladitos, oremos. Resulta que esa familia se trasladó y en un momento de crisis la muchacha llevó el conocimiento de todo eso a la autoridad. Y en el interrogatorio, ¿y quiénes más conocen de su caso? Y ella dijo, no, pues mi mamá, mi papá y mi pastor. ¿Hace cuánto? No, hace 2 años. ¿Cómo así que ese señor hace 2 años sabe? Oiga, hermano, y allá lo tuve predicando porque fue líder. Pero tener que estar en una cárcel por estar callado, muy duro. Dios es tan bueno que ya está en libertad. Y el tiempo que estuvo en Cómbita fue tremendo predicador, tremenda ayuda en ese patio. Pero hermanos, seamos cuidadosos de todo lo que nos rodea. Digamos gloria a Dios. Hablar de las cárceles es hablar de un campo misionero especial y diferente. Son el último lugar donde nadie quisiera llegar. Por eso también cuando la Biblia dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, allá donde nadie quiere ir, ahí hay que ir. Amén. Si usted siente ese llamado a también unirse a predicar en la cárcel, cumpla los requisitos, lleve la carta de su pastor, el visto bueno, el consentimiento informado, asesórese primero, déjese capacitar por los pastores del grupo de evangelismo carcelario, por el grupo de apoyo, y ahí sí, hagan trabajo con toda el alma, porque hay mucha necesidad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Los presos en la psicología de la marginación, durante mucho tiempo, ya en Colombia no se les dice así porque ellos han visto cómo se ha restaurado tanta gente. Entonces ya cambió esa filosofía.
pero porque Dios ha usado a la iglesia. Pero antes se conocía como tejido humano no recuperable. Pero después de ver que de esos hombres han salido líderes, han salido buenos diáconos, han salido hasta pastores, entonces dicen, no podemos seguir hablando así. Sí se recupera, pero Jesucristo es el único que recupera al ser humano de forma perfecta. Por eso hay que seguir haciendo esa labor. Por eso cuando hay sensibilización y el pastor de la región viene y hermano, vamos a promover unos kits de aseo, hermano, hágalo con el alma. Yo tuve una experiencia muy interesante. Había un interno que empezó a congregarse, Dios trató con él y cuando llegó la campaña de los kits de aseo se puso a llorar. Yo dije, ¿pero qué pasó si yo no le he hecho nada? Dijo, no hermano, es que yo hace tanto tiempo, muchos años no tengo una visita. Y que ustedes aparte de predicarnos traigan este detalle, eso me movió el alma. Porque en ustedes hay amor de Dios. Mire lo que un interno siente cuando se les comparte esa bendición. Y yo había visto muchas cosas, pero un interno llorando por recibir un kit de aseo, yo dije, oiga, tremendo. En una ocasión se me acerca un anciano y dice, pastor, yo ya estoy aquí para siempre, pero del tiempo que llevo interno, que es muchísimo, casi toda la vida, ya llevaba 15 años sin una visita. Y Dios mío, o sea, uno ve cosas muy raras allá. 15 años totalmente alejados, sin comunicación con nadie. Ahí es donde uno a veces tiene que ser cuidadoso porque se vuelven intensos, porque uno es el único puente entre los civiles y la cárcel. Pero la Biblia dice algo interesante en el Salmo 107:10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Así los presenta la Biblia. Aprisionados en aflicción y en hierros. Dígame si no es la condición de un interno. Tal cual como lo está describiendo el Salmo 107, verso 10. La ausencia de Dios en sus vidas, ¿qué los llevó a ese lugar? Eso, Dios no estaba en sus corazones. Pero cuando uno llega a ese lugar y ellos abren su corazón, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Salmo 102, verso 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Démosle ese aplauso al dueño del amor eterno. ¡Oh, aleluya! Dios los mira, los escucha y los quiere liberar y sacarlos de esa sentencia. Por eso la gente se asombra cuando uno tiene testimonios que a veces a la persona que no conoce la fe, que no conoce a Dios, que no sabe qué es la gracia y la misericordia, dicen, no, es que Dios no puede ser alcahuete, no, es que Dios conoce cuando alguien se convierte de corazón y le da un corazón nuevo y le da una nueva vida y le da una nueva mente y le da un nuevo proyecto y un nuevo propósito. Pero muchos en el mundo no entienden eso. Y entonces se asombran cuando uno dice, por ejemplo, conocí a alguien en la penitenciaría de Moniquirá, que cuando llegó a ese lugar la familia dijo, siquiera lo agarraron. Terrible. Ese hombre fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, recibió la promesa del Espíritu Santo y cuando yo lo vi, yo mismo estaba como un poquito impactado de Dios mío. Ese hombre ya me dijo todo lo que ha hecho y hasta a mí me daba miedo, pero verlo recibir el don del Espíritu Santo fue maravilloso. Tenía una condena larguísima, pero él después de un culto en ese patio dijo, yo sé que Dios me saca de aquí estos días, estoy seguro. Yo lo me quedé mirando y dije, amén, si lo cree y ya Dios está tratando, pues Dios hará la obra. Hoy es el líder de evangelismo en Puente Nacional, Santander. Antes de todas esas cosas, la mamá era enemiga del evangelio. Y después de ver el efecto de la palabra en su muchacho y de ver que sí se puede ser una nueva criatura por el evangelio, hoy también es bautizada y es una servidora más en la iglesia del Señor. Aleluya. Oiga, hermano, vale la pena creerle al Señor.
Cuando alguien dice eso es un caso perdido, yo conozco al Dios Todopoderoso que es experto en resolver causas perdidas. Él es aplauso al que merece la adoración. ¡Oh, aleluya! Él ha mirado el gemido de ellos, los ha escuchado y Él les abre la puerta de ese lugar, aunque muchos no entiendan cómo y por qué. Pero Dios conoce el corazón. Conocí a un hombre que hoy es mi diácono en el patio 5. Después de que empezó a servir y Dios trató con él y se perfeccionó y se apartó de todas esas cosas malas, fue cuando me contó todo. Había sido bautizado, estaba apartado del Señor y venía referenciado desde la calle para hacer el pluma del patio. Pero cuando Dios entra en un corazón lo transforma todo. Ahorita hizo un evento especial como iglesia y tuvimos solamente en un patio 290 internos en ese solo patio, adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y ese que en algún momento era un peligro para la sociedad, al que todo el mundo le tenía miedo, ahora es un canal de bendición en ese centro penitenciario. Lo que hace Dios. Luego conocí a otro con quien tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo en el patio 3. Traía un prontuario de más de 100 y pico de años. No iba a salir de allá, pero empezó a servirle a Dios. Y una cosa rara, él empezó a exigirle a la congregación santidad. Y me llamaban y me decían: hermano, es que nos tiene cansados y queremos que lo cambie, que lo suspenda. Y le, ¿pero por qué? ¿Acaso pecó? Y miren lo que me decían: no, hermano, la verdad no lo estamos llamando porque él está en pecado, porque es un hombre celoso de las cosas de Dios. Oiga, que le digan de eso a un hombre en una cárcel. Es un hombre celoso de las cosas de Dios. El asunto es que a veces es exagerado. Es que cuando alguien se entrega a Cristo y Dios transforma, hace todo nuevecito. Y en ese patio logramos bautizar un bonito grupo. Vamos a estar de pie, hermanos. Y quiero darles estos daticos para que usted concientice a su gente, a su familia, a los que no son creyentes. ¿Cuáles son los principales disparadores para que la gente esté en una cárcel? ¿Cuál es el detonante, motivo esencial? Drogadicción, alcoholismo, falta de control de impulsos, el amor al dinero, la infidelidad, la falta de orientación espiritual. Esos son los detonantes. Pero toda esa gente ha encontrado respuesta en Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que obre por medio de todos los pastores capellanes en Colombia. Esa es la figura que se está usando ahorita, pastor capellán de tiempo completo. ¿Qué es un capellán, hermano? Que esa palabra yo la he escuchado en otro lado. Hablando en términos un poquito más seculares, es el delegado de una institución religiosa para asistir a una misión de causas especiales en una institución pública o privada. Eso es un capellán. Amén. Y en la iglesia del nombre se empezó a reconocer desde 1800 en Estados Unidos. Y en Colombia ha venido creciendo esa obra. Así que vamos a decirle al Señor, como decía el salmista en el Salmo 79:11: llegue delante de ti, Señor, el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. ¿Cuántos queremos orar por los hermanos allá? Yo tuve una amenazas he tenido varias, pero tuve una muy fuerte en el patio 1. Y son más de 35 patios en toda la zona para visitar. Yo dije, pues uno menos, yo no vuelvo por allá. Humanamente hablando, dije, no vuelvo. En alguna ocasión dije, yo mejor como que entrego esto. Pero es que aquí no hacemos lo que queremos, sino lo que el dueño de la obra dice que debemos hacer. Y me puse a orar por los hermanos de todos esos lugares y empecé a recordar a los que son de oración, a los que son consagrados, a los que constantemente buscaban la forma de comunicarse. Hermano, hace falta la predicación del evangelio en este lugar. Nosotros estamos haciendo el devocional tal día y tal día, pero no es lo mismo. Necesitamos que el pastor venga. Y yo asustado por la amenaza. Uno a veces no va por valiente,
sino por comisión de Dios. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tuve una experiencia extraña que me estremeció todo en uno de los patios. Entré sin unidades de guardia, porque no habían. Bueno, pastor, si quiere entrar a hacer el trabajo, entre, que allá lo conocen. Y entré sin unidades de guardia. Y estaba yo hablando de Hebreos 11 cuando llegó uno y me puso un chuzo por aquí. Poder en el nombre de Jesús. Yo hay cosas que no le había dicho ni a mi familia para que no me asusten. Pero uno vive cosas sobrenaturales allá. Pruebe que lo que usted dice es cierto, pastor. Me estoy muriendo de cáncer. Pruebe que lo que usted dice es verdad. Y me chuzaba y yo ya tenía miedo. Y yo empecé a clamar con un fervor, con una angustia también. No le puedo negar que no. Vea, yo aquí me tengo que confesar, porque uno a veces hace cosas no de valiente, sino por gracia. Yo empecé a llorar y dije, Señor, usted sabe si este hombre merece o no que sea sano, pero yo sí quiero salir bien de aquí. Lloraba, hermano. Lloraba más que pedir por la sanidad de ese hombre, era por poder salir bien de ese patio. Cuando empieza a darme palmadas en el hombro aquel hombre y me dice, pastor, tranquilo, tranquilo, yo sentí que de mí salió algo, yo me siento bien. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Que cuando todo parece imposible, que cuando todo es oscuro, que como que no hay opciones o alternativas, hay uno que ha dicho, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé si usted quiera tener una experiencia con Dios, pero aquí está el Todopoderoso dispuesto a hacer algo grande contigo también. Quizá no merecemos tanto, pero a Él le ha placido llamarnos su amada, su iglesia. ¿Quién quisiera decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos? Y yo quiero también crecer en experiencias. Aleluya. Yo quiero invitar a alguien que quiera decirle, Señor, hoy he entendido y he sensibilizado mi conciencia un poco más acerca de las misiones especiales. Pero yo quiero invitar a alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero tener experiencias gloriosas contigo. Porque cuando usted tiene experiencias grandes en Dios, ya no simplemente va con un mensaje, sino que lleva un criterio moral fuerte porque lo ha vivido en Dios. No fue que otro se lo contó, es que usted lo ha gozado en Dios y sabe la grandeza del Dios que tiene que predica. Oh, aleluya. Yo quiero invitar a alguien que esté necesitado de Dios y que quiera que Dios haga una obra extraordinaria. Yo no conozco su vida, pero aquí está el que conoce su necesidad y el que puede hacer un milagro si usted quiere y si usted cree. ¿Quién quisiera decirle, Señor, haz una obra conmigo gloriosa? No merecemos a veces tanto, pero Dios nos ama con amor eterno y quiere hacer mucho más de lo que usted a veces se imagina. Yo estos días le decía a una simpatizante, yo los llamo simpatizantes eternos cuando sé que conocen el Evangelio hace más de 7 años y no se han convertido. Yo le decía, si yo he visto cómo Dios transforma a un hombre que era un peligro para la vida social y hoy es un predicador del Evangelio, ¿cómo no va a ser algo glorioso contigo? ¿Cómo no lo va a hacer? Orémosle y digámosle al Señor que si nos hace falta crecer, que nos dé crecimiento, que si nos hace falta fe, que nos aumente la fe. Pero no dejemos de hablar, no dejemos de predicar, no dejemos de dar testimonio, como la Biblia dice, de lo que hemos visto y oído, testificando las maravillas de Dios. Y recuerde que si en algún momento sabe de algo que parece una causa perdida, Jesucristo, el Dios que usted y yo predicamos, es experto en resolver cualquier situación en la vida del ser humano. Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores.
Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, en esta noche, agradecidos contigo, porque hemos podido sensibilizarnos con las realidades del evangelismo carcelario. Entender que es un inframundo, que allí muchas veces se mueven contextos satánicos, se mueven pactos, se mueve brujería, que allí muchas veces encontramos de forma directa lo vil y menospreciado del mundo, gente atada y poseída. Pero también hemos entendido lo que la palabra dice: de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. Allí donde parece que es un lugar en donde reinan las tinieblas, también ha llegado la luz del Evangelio, ha llegado el reino de Dios y su justicia para restaurar a muchos. Alguien que quiera adorar al Señor, que le dé un aplauso con toda el alma, al que todo lo puede. Si usted tiene un familiar, si tiene un amigo en ese lugar, no deje de orar por él y siga respaldando a ese hermano o a ese pastor que predica en ese lugar. Ante esta sociedad tan llena de necesidad de Dios, se necesita gente que ore, se necesita gente que apoye la obra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Una vez más Dios ha hablado a nuestras vidas, amén. Decisión de nosotros tomar esta decisión, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, amén. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo.